Entonces les estaba yo platicando un poco la historia de cómo fue cambiando el concepto de elemento a lo largo del tiempo. Originalmente se pensaba en una sola cosa, que era la materia. Después se habló de 4, que eran aire, agua, fuego, tierra. Y después, para Celso, él habló no de 4, sino de 3, que se las pongo aquí, de azufre, mercurio y sal, que estas son sustancias concretas, ¿no? El azufre, el mercurio, la sal. Y después, Antoine Laurent Lavoisier, entonces él habló de 2 tipos de sustancias, que son las compuestas y las simples, ¿sí? Y esas 33 sustancias simples las puso en una lista, y es esta lista, ¿sí? Entonces aquí había de todo, varios de los 33 que él consideró que podían ser elementos, y estaban puestos allí. Entonces, después vino Dalton, apoyado en la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, en esta de las proporciones constantes, que nos ayuda a distinguir una sustancia de otra, y finalmente esta de las proporciones múltiples, que es donde estábamos, ¿sí? Entonces, aquí lo que les estaba yo platicando es que hay 5 óxidos de nitrógeno, que al descomponerlos nos dan estas proporciones de gramos de oxígeno por cada gramo de nitrógeno: 0.57, 1.14, 1.51, 2.28, 2.85. Si dividimos todas entre 0.57, vamos a ver que en el óxido B, ahí hay el doble de oxígeno que en el A, en el C hay el triple en el primero, en el D hay el cuádruple y el quíntuple, ¿sí? No sé si ustedes lo ven, pero esto casi está gritando que existen átomos, que hay átomos, porque o tienes un oxígeno, o tienes 2, o tienes 3, o tienes 4, o tienes 5, pero no hay 2.33 o 2.87 o 2.78, no, es de enteros, por múltiplos enteros, ¿no? Entonces, creo yo que de ahí vino la idea, esta ley fue la que le dio la idea a Dalton de su famosa teoría atómica, es decir, que la materia estaba formada por átomos, ¿sí? Y entonces, súper importante Dalton, porque Dalton define muchas cosas que van a tener que ver con la química. De hecho, se piensa en él como en el padre de la química. ¿Por qué? Porque él no solo distingue elementos y compuestos, sino que los define. Dice, si todos sus átomos son iguales, se trata de un elemento. Si los átomos son distintos, entonces no es un elemento, es un compuesto. O sea, una sustancia puede ser una sustancia elemental, una sustancia compuesta, dependiendo de qué tipo de átomos tenga. Si son iguales, son elementos; si son distintos, son compuestos. Magnífico, ¿sí? Cambios químicos. También es el primero que explica qué es un cambio químico. Y él simplemente dice, no son nada más que un intercambio y un rearreglo de átomos, ¿sí? Como si fuera el juego del Lego, en el cual pues, tú desacomodas, reacomodas en el otro lado y pasas de un objeto a otro objeto. Aquí pasas de una sustancia a otra sustancia. Y no solo eso, sino que él pudo sacar una lista de masas atómicas relativas. No podía saber de qué tamaño era un átomo, menos todavía cuánto pesaba un solo átomo, pero sí podía decir cuántas veces pesaba un átomo de cualquier elemento con respecto a un átomo de hidrógeno. Por ejemplo, aquí, en el caso del agua, él supuso por simplicidad que la fórmula del agua era HO, es decir, un hidrógeno y un oxígeno. Y entonces así fuera, tendría que cumplirse que la masa de un átomo de oxígeno era 8 veces la masa de un átomo de hidrógeno. Fíjense cómo este 8 no es masa, sino puede estar en gramos. De hecho, es un número. ¿Cuántas veces cabe la masa del hidrógeno en la masa del oxígeno? Miren, esta viborita la pongo porque se equivocó Dalton. Esa no es la fórmula del agua, y tampoco es esa el cuánto pesa más un átomo de oxígeno respecto de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y yo yo lo sé porque ya lo estudié, pero hubo quien se dio cuenta. Por ejemplo, en esta reacción, que es cloruro de hidrógeno, lo descompone y obtienes hidrógeno y cloro. Dalton propuso esto, que de un cloruro de hidrógeno, al descomponerlo, obtenías, de una molécula de cloruro de hidrógeno, obtenías un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, ¿sí? Pero Gay-Lussac, que era contemporáneo de él tenía otros datos. Gay-Lussac había trabajado con gases, y entonces él empezaba con 1 litro de cloruro de hidrógeno, y al descomponerlo obtenía medio litro de hidrógeno y medio litro de cloro. Pero esto tenía algo raro. Uno piensa que en 1 litro caben una cierta cantidad de partículas, en medio litro caben la mitad de las partículas.
Entonces, y si uno va reduciendo el número de partículas, reduciendo el volumen, hasta que ya nada más quepa una sola molécula, por ejemplo, de cloruro de hidrógeno. Entonces, para que se conserve esta relación de que uno le produce un medio y un medio, tendría entonces que formarse medio átomo de hidrógeno y medio átomo de cloro, lo cual, pues, era absurdo en la teoría de Dalton. Y entonces, bueno, nadie supo resolver el asunto, nadie sabía por qué existía esa contradicción. No pasa nada. ¿Sí? Hoy mismo, 7 de julio del 2020, está llena la ciencia de contradicciones. Hay muchas cosas que no se entienden por qué son, hay unas cosas que son, pero no deberían de ser de acuerdo a la teoría, etcétera, etcétera. La ciencia es así, es lo del el pan nuestro de cada día, es que haya contradicciones. Entonces, esto se siguió, sí, es algo como para pensarse, cool, pero esto finalmente se resolvió casi 60 años después, casi 50, 60 años después de Dalton. Stanislao Cannizzaro, italiano, en la ciudad alemana de Karlsruhe, porque ahí fue donde se hizo el primer congreso científico de la historia. Imagínense, estuvimos haciendo 200.000 años los Homo sapiens y no habíamos hecho un congreso científico. Había congresos de otras disciplinas, pero no un congreso científico. Y bueno, él era italiano, Avogadro, Amadeus Avogadro, él sí fue contemporáneo de Dalton, 50 años antes. De alguna manera, Stanislao era discípulo de Avogadro, conocía muy bien el trabajo de Avogadro, que era justo eso, que en volúmenes iguales hay una misma cantidad de partículas, y también que sí pueden existir moléculas diatómicas. ¿Sí? Entonces, bueno, Stanislao Cannizzaro lo que hizo fue y descomponer estas sustancias, cloruro de hidrógeno, agua, amoníaco, y lo que obtenía era, por ejemplo, para el cloruro de hidrógeno, obtenía de esto, de 1.625 gramos de cloruro de hidrógeno, 0.045 eran de cloruro de hidrógeno y 1.58 de cloro. 0.803 eran 0.090 de hidrógeno y 0.713 de oxígeno. Pero lo que me interesa que ustedes que vean son estas tres cifras, porque esta es la cantidad de hidrógeno que hay en el cloruro de hidrógeno, esta es la que hay en el agua y esta es la que hay en el amoníaco. Y 0.090 es el doble de 0.045 y 0.135 es el triple de 0.045, de tal manera que Cannizzaro propuso, no, miren, las fórmulas correctas para estos tres son HCl, H2O y NH3. Y ahora sí, sin duda, todo el mundo que salió de ese congreso salió aplaudiendo a Cannizzaro y diciendo, wow, se hizo la luz. Por allá, después ustedes van a ver a Lothar Meyer trabajando a partir de lo que propuso precisamente Stanislao Cannizzaro. Entonces, miren, bien importante Cannizzaro, porque por primera vez alguien distingue átomos de moléculas. Estas dos palabras se usaban indistintamente para cualquier cosa. A una cosa le llamaban átomo y a esa misma cosa le llamaban molécula, pero ahora está muy claro. Si es un solo núcleo, es átomo. Si hay dos núcleos, es una molécula. Y no solo eso, sino que ahora se pudo tener una base de datos de masas relativas y de fórmulas muy correctas, muy correctas. Básicamente las mismas que tenemos actualmente nosotros para las sustancias más comunes. Entonces, un aplauso para el gran Stanislao Cannizzaro, porque tenemos fórmulas y tenemos masas que nos permiten hacer investigación. Y miren, lo que les digo, fue en 1860, trabajo de estos 6 investigadores entre 1860 y 1869. 9 años, 10 años, ustedes quieren, 9 años. Y entonces, miren, no fue uno, ni dos, ni tres, fueron 6 los que se les ocurrió o se dieron cuenta o descubrieron que había una cierta periodicidad en el comportamiento de los elementos químicos. Ese fue un francés, Charles Courtois, él pensó en un cilindro donde se podía pintar una hélice, y los que estaban en la parte vertical, ahí justamente se encontraban elementos que eran parecidos químicamente. John Newlands los ordenó en una lista en orden creciente de su masa relativa, y entonces se dio cuenta que el octavo se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero, etc. Como las notas musicales, entonces la llamó él la ley de las octavas. Aldrin también, comparando diferencias de masas, o sea, tomaba una pareja de elementos, veía las masas, las restaba, hacía lo mismo con otra pareja, y luego comparándolas, se daba cuenta que había unos que se parecían y otros que no se parecían. Julius Lothar Meyer, él lo que hizo fue
hacer unas gráficas con volúmenes atómicos. Y ahí se veía claramente cómo había periodos, o sea, había unos que iban creciendo de una manera, ¿cómo se llama?, muy regular, y de repente que seguía ya no era grande, sino que era pequeñito, y se formaba otra línea, que eran una especie como de periodos, ¿no? Como si fuera cíclico el asunto de alguna manera. Gustavus Heinrich, un alemán, él lo hizo con los espectros atómicos. Aunque no me lo crean, en 1967 ya se podía distinguir un elemento simplemente viendo la luz que emitía. Y entonces eran como sus huellas dactilares, y él con eso también se dio cuenta que había unos elementos que se parecían y otros que no se parecían. Y finalmente, el gran Dmitri Mendeleev. Él hizo un trabajo muy parecido al de Meyer, no parecido, es decir, el trabajo es distinto, pero se parecía mucho al otro porque eran investigadores, los dos eran docentes, daban clases en la universidad, y los dos escribieron un libro de texto para explicar a sus alumnos la química. ¿Sí? En el caso de Mendeleev, a él se le ocurrió una tablita pedagógica, una herramienta pedagógica, para explicar cómo reaccionaban los elementos. Y lo que hizo sí fue lo mismo que todos, acomodarlo en orden creciente de masa, pero luego agruparlos dependiendo de si se parecían o no químicamente. Y entonces propuso esta tabla que está aquí. ¿Sí? Aquí está, fíjense cómo el primero es el 1, el que tiene masa 1, el que tiene masa 7, el que tiene masa 9.4, 11, 12, creciente. Pero lo hizo en dos dimensiones, no una dimensión, sino en dos dimensiones, para que en los renglones, a diferencia de nuestra tabla, esta está volteada a 90 grados, quedan los que son parecidos en los renglones. Bien, aquí están los halógenos, aquí están los alcalinos, por acá están cobre, plata, mercurio. Bueno, muy interesante, y allí rápidamente nos da cuenta de todo. Y aunque están 64 elementos, en esa tablita cabían todos, y uno podía rápidamente comparar, ver, inferir, deducir, etcétera. Y entonces, una cosa interesante, por ejemplo, se conocía el zinc y se conocía el arsénico. La masa del zinc era 65 y la del arsénico 75, 75. Sin embargo, el arsénico no se parecía ni al aluminio ni al silicio, pero sí se parecía al fósforo. Entonces dejó los huecos Mendeleev y dijo, a mí se me hace que aquí debe de haber algún elemento que no hemos descubierto que tenga una masa cercana al 68 y otro que tenga una masa cercana al 70. Y los llamó ECA aluminio y ECA silicio, que significa abajo de o a un lado de estos, ¿no? Y en efecto, pronto se encontraron los que estaban aquí, que son el galio y el germanio. ¿Okay? También otra interesante, por ejemplo, el oro había la masa del 97, y él se le hacía extraño porque pues, se parecía más a la plata y al cobre, ¿no? Y entonces, bueno, aquí dijo, algo anda raro con esa masa. Muy importante, en el caso de Mendeleev, que el concepto de elemento que él tiene no es el de sustancia simple, es además del de sustancia simple. ¿Sí? Para Mendeleev había dos cosas, las sustancias simples, que son reales, concretas, que se pueden comprar, que se pueden vender, se pueden almacenar, y también esto que llamó elemento abstracto. ¿Sí? Ese elemento abstracto, él conserva una entidad inobservable, que es la esencia de los cuerpos simples, ¿sí? Y que es inmutable en los cambios químicos. Es decir, si yo tengo sosa y la hago reaccionar con ácido clorhídrico y formo sal más agua, entonces, tanto en la sosa como en la sal, en el cloruro de sodio, en las dos hay sodio. ¿Sí? Son dos sustancias distintas, no son sodio metálico, pero hay algo del sodio, algo de la esencia que está allí en el cloruro de sodio y en el hidróxido de sodio. Entonces, es otra cosa, es más simbólico que concreto. ¿Sí? Entonces, rápidamente, algunas definiciones de qué están hechas las cosas, de qué estamos hechos los seres. Pues estamos hechos de materiales. Y esos materiales son todas las sustancias o mezclas de sustancias de las que estamos hechos los seres y los objetos. ¿Sí? Sustancias que es un tipo de materia con un conjunto de propiedades específicas e invariables, por ejemplo, la composición, ¿sí? Son de aspecto homogéneo, constan de un solo constituyente, o sea, una sustancia, una sola cosa, ¿sí? Y se tienen registradas más de 157 millones de sustancias. Es más, aquí tengo la gráfica y ustedes ya habrán notado que 161 millones de sustancias la semana pasada, ¿sí? El 22 de junio. Yo esta gráfica la empecé a hacer porque hay una revista que publica cuántas sustancias están registradas cada día, y entonces más o menos cada mes, cada vez que cambia a 1 millón más, la registran. Yo empecé a hacer esta gráfica en agosto del 2011, o sea, hace 9 años, ¿sí?
Y miren cómo ha crecido, cómo ha crecido. ¿Sí? Ahorita empecé con 73 millones, pues ya hay 100 más, 100 millones más de sustancias en 9 años. ¿Sí? Ahí se ve claramente la proporción. Y déjenme decirles algo más. ¿Qué significa esto? Este crecimiento, no exponencial, ¿verdad? Estamos ya acostumbrados a la exponencial, pero eso es un crecimiento constante, de año con año, de año con año, de las sustancias. Solo una cosa, que los químicos del mundo no tienen Instagram, no tienen Twitter, no tienen TikTok, no tienen Facebook, ¿sí? Y están todo el día metidos en el laboratorio haciendo nuevas sustancias. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la química. Bueno, perdón, ahí están 162 millones de sustancias. Miren, ¿cómo podríamos parafrasear a todos ellos qué es elemento químico? No qué es sustancias químicas, sino qué es elemento químico. El elemento abstracto de Mendeleev, yo lo parafraseo de esta manera. Es una entidad simbólica que sirve para representar los átomos del mismo tipo, ¿sí? Es decir, aquellos que tienen el mismo número de protones en el núcleo. ¿Sí? Hay 118 elementos distintos, a cada uno se le ha dado un nombre, un símbolo químico, y se agrupan en la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Y podemos definir sustancias compuestas y sustancias elementales en términos del concepto de elemento. Las que están compuestas por distintos elementos pues son compuestas, ¿no? Como su nombre lo dice. Y las elementales son elementales porque están constituidas por un solo elemento, un único y solo elemento. Y hablé de partículas. Bueno, déjame decir que son las partículas. Son 3: átomos, iones y moléculas. ¿Sí? Los átomos son partículas neutras de un solo núcleo. Las moléculas son partículas neutras de varios núcleos. Los iones son partículas cargadas, pueden ser monoatómicos o pueden ser poliatómicos, y esas son las sustancias de importancia química. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre sustancia y partícula? Pues es la misma que hay entre manada y búfalo, parvada y pájaro, o cardumen y pez. Es decir, sustancia se refiere al colectivo y partícula se refiere al individuo. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos un vasito de agua, vemos todo el agua, pero ahí hay 4 millones de moléculas de agua. Después, por ahí de 1930, una rama de la física, la mecánica cuántica, nos permitió darnos una idea de cómo son las partículas por dentro. ¿Sí? Aquí hay una imagen del metano, aquí están los 4 núcleos de hidrógeno, aquí hay un corazoncito de carbono, y estas cosas sombreadas son las zonas donde se mueven los electrones que se están compartiendo. Es como una especie de tetraedro. Bueno, los 4 núcleos de hidrógeno están en los vértices de un tetraedro y el carbono está en el centro de un tetraedro. Es el metano. Esta es la molécula de agua, tiene forma de riñón. Aquí está el oxígeno y aquí están los 2 hidrógenos. ¿Sí? Y esta, que es mucho más simple, la más pequeña de todas, la más simple de todas, es un átomo de hidrógeno, ¿sí? Con el núcleo, el protón, y la zona donde se mueve el electrón, ¿no? Con el que está interactuando. El núcleo es positivo y el electrón es negativo, entonces se atraen. ¿Sí? Y entonces el resultado de esa atracción es que el electrón se mueve en esa zona grandotota. ¿Sí? Déjenme explicarlo. ¿Sí? Por el bien de todos, vamos a hablar primero de los átomos. ¿Sí? Y entonces, miren, si este fuera el átomo de hidrógeno y si su radio fuera 1 centímetro, obviamente no lo es, no lo veríamos. ¿Sí? Entonces, mi imagen está perfectamente mal, fuera de escala, porque tendría que ser 101 centímetros, tendría que ser 300 metros. ¿Cuánto es 300 metros? 3 canchas de fútbol. ¿Sí? Lo que está diciendo la mecánica cuántica es que sí, sabemos dónde está el núcleo, pero no sabemos dónde está el electrón. Está en una esfera a la, ¿no? de 300 metros a la redonda. 300 metros a la redonda. Entonces, bueno, ese es el dominio electrónico donde se mueve el electrón y todos los átomos se pueden visualizar de esta misma manera. Si no es hidrógeno, aquí lo que habría no sería el núcleo, sino que sería el core, ¿sí? El núcleo y todos los electrones internos. El core viene de corazón, ¿no? Es la palabra en inglés que se usa, una de las 2 palabras que se usan en inglés para decir corazón, y o también se usa kernel en alemán. ¿Sí? Y entonces, miren, un close-up adentro del átomo. En el caso de un átomo de sodio, está el núcleo. Luego hay una primera capa donde caben 2 electrones, una segunda capa donde caben 8 electrones, una tercera capa donde caben 8 electrones también. Hay 2 capas de 18 electrones y hay 2 capas de 32 electrones. ¿Sí? Estos dibujitos que están aquí son las formas que pueden tener los dominios electrónicos. La S, la P, la D, la E. Y ahora sí, por fin, nuestra queridísima
festejada todo el año pasado, tabla periódica de los elementos. Rápido les platico. Está formada por 4 bloques. Este bloque, que es el bloque S, este bloque de acá de la derecha, que es el bloque P, este bloque en medio, que es el bloque D, y este bloque está aquí como flotando fuera de la tabla, pero que en realidad viene aquí, debería estar aquí, ¿sí? Donde están los asteriscos, aquí debería de caber todo el bloque F. Pero no lo ponemos porque si no, pues no podría yo poner la imagen en mi PowerPoint, en mi presentación. Y este es el bloque, ¿ok? Consta de 20 grupos, 18 grupos verticales, ¿no? Que están en las columnas de la tabla, y 2 grupos que son horizontales, que son los que están en el bloque H, ¿ok? Y entonces, pues ya, más o menos, y ahora déjenme decirles lo siguiente, la magia. Ahora sí, la magia. La magia es la siguiente. Si ustedes cuentan casillas, van a encontrar que en el renglón número 1 hay 2 casillas. En el renglón número 2 hay 8 casillas. Ahí están, ¿no? 2 aquí, más 6 de acá, 8. Y 8. Aquí, en el renglón cuarto y el renglón quinto, aquí hay 18 electrones, porque son los 8 que ya estaban aquí, ¿no? Entre el S y el P, y estos 10 son 18. Y en el que sigue también hay 18 electrones, y aquí, para ya no hacer el cuento largo, hay 32 y 32. Déjenme repetirlo. 2, 8, 8, 18, 18, 32 y 32. ¿Sí? Y déjenme regresarme. Pues que no son el número de electrones que caben en las distintas capas electrónicas. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. O sea que la magia de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque Mendeleev, 60 años antes, o sea, 30 años del cambio de siglo, 30 años después que tardó la mecánica, cuando surgió la mecánica cuántica, solamente acomodando los elementos por su comportamiento químico, sin querer, en su tabla, reflejó cómo se acomodan los electrones alrededor de los bloques. ¿No? Y se me hace eso simple y sencillamente maravilloso. Claro, ¿sí? Cómo se acomodan los electrones va a tener efecto en sus propiedades químicas. Si luego tú los acomodas por propiedades químicas, tú sin querer te va a quedar ahí el reflejo de cómo se acomodan los electrones. Y miren, algo que pudiera quizás gustarles, una configuración electrónica. Quiero sacar la configuración electrónica del polonio, ¿sí? Y es muy fácil. Primero hay que ver dónde está el gas doble anterior. Primero, dónde está el polonio. Luego, quién es el gas doble anterior. Y luego hay que recorrer la tabla, ¿sí? Desde el gas doble anterior hasta el polonio, y nos tenemos que ir bloque por bloque, casilla por casilla. Bloque por bloque, casilla por casilla. Y entonces, fíjense, lo que veo es gas doble anterior, lo pongo entre corchetes y digo kernel de xenón. Luego voy recorriendo la casilla por casilla. Estoy diciendo en qué renglón estoy, en qué bloque estoy y cuántas casillas recorro. ¿Sí? Y entonces aquí diría 6, bloque S, 6S, 2 casillas, 6S2. Y luego después me brinco acá, porque aquí está el asterisco, y se continúa aquí la tabla, y entonces estoy en el bloque F. Dice, en el renglón que estés, réstale 2. Sería 4, 6 menos 2, 4. F, porque estoy en el bloque F. 14, porque son 14 casillas. Y después dice, en este bloque D, réstale 1 al renglón donde te cuentes, son 6 menos 1, 5. 5 D, 1, 2, 3, 4, 5 D, 10. Lo anoto, ¿sí? Y me sigo, 6P, 1, 2, 3, 4. 6P4. La configuración electrónica, kernel de xenón, 6S2, 4F14, 5D10, 6P4. Sin números cuánticos. Y lo vamos acá. Dado que sabemos cómo son, ¿no? Cómo se acomodan los electrones alrededor del núcleo, también podemos pensar en cómo son en algunas de sus propiedades de los átomos. Por ejemplo, obviamente tiene que ir creciendo los átomos conforme bajamos, porque vamos cambiando de capa y cada vez hay más electrones. Entonces los de abajo son mayores que los de arriba. Pero aquí, en el caso de un mismo renglón, resulta que crecen de derecha a izquierda. Si me voy de aquí para acá, al revés, se van haciendo pequeños. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que aquí abajo a la izquierda están los grandotes y aquí arriba a la derecha están los chiquitos. ¿Qué pasa si estos grandotes va a ser muy fácil quitarles electrones? Va a ser muy difícil quitar electrones. ¿Sí? Y en cambio los que están aquí, que son chiquitos,
esos van a capturar muy fácilmente electrones, atraen electrones, ¿sí? Y por el contrario, va a ser muy difícil sacarles electrones, ¿sí? El parámetro que mide esto, qué tan difícil es quitar electrones y qué tan fácil es capturar electrones, es la electronegatividad. Se representa con la letra griega G, no es la letra latina X, es la letra griega G, y esta es la que nos da esta idea, ¿sí? Y entonces, miren, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, que si yo tengo este sistema, ¿no? Un enlace donde hay dos hidrógenos compartiendo un par de electrones, estas zonas donde están moviéndose los dos electrones, y estas H's representan al núcleo de hidrógeno, a los núcleos de hidrógeno, ¿sí? Como son iguales, el dominio electrónico donde se mueven los dos electrones, pues es simétrico. Pero ¿qué pasa si hago una unión entre cloro e hidrógeno? El cloro es muy electronegativo y el hidrógeno es regular, entonces se deforma el dominio electrónico, se va más hacia el lado del cloro y también se traslada un poquitín. De tal manera que la carga de todo el dominio electrónico es menos 2, aquí me queda un exceso de carga negativa del lado del cloro. Y de este lado me queda un defecto de carga negativa, es decir, carga positiva. Se forma un dipolo eléctrico, ¿sí? Claro, no llega a ser eléctrico, que no son cargas enteras, son cargas fraccionarias, ¿sí? Cargas fraccionarias, y entonces, pero esas cargas fraccionarias se deben de notar. Si hay partículas vecinas que pasan demasiado cerca y demasiado lento, se deben de atraer o se deben de repeler, ¿sí? Entonces, eso se debe de notar. Y sí, en efecto, se va a notar. Justamente, la interacción entre partículas vecinas es bien importante porque te puede explicar estados físicos, quién se disuelve y quién no se disuelve, y un poquito de reactividad. Vamos a ver, por ejemplo, en el estado gaseoso se están moviendo muy rápido las moléculas y están muy lejos, de tal manera que no hay interacción entre ellas, no se pelan, no se encuentran, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el estado líquido? En el estado líquido, ahí sí se juntan, se atraen, es decir, la parte negativa de una se junta, se atrae, se acerca más bien, se acerca a la parte positiva de la vecina, y entonces se forman estos cúmulos donde se mueve una, se mueven todas. Va una para la izquierda, todas para la izquierda, una de frente, todas de frente, una para la derecha, todas para la derecha, ¿sí? Y esto es el estado líquido. Se siguen moviendo a alta velocidad, pero están muy pegaditas entre sí, muy pegaditas. Y luego el estado sólido. En el caso del estado sólido ya no se trasladan, ya no hay traslación, ya están quietas, todas atraídas. Noten aquí este hidrógeno positivo, ¿no? Muy cerca de este oxígeno de la otra molécula y este oxígeno muy cerca del hidrógeno de esta. Así se quedan, ¿sí? Prácticamente. No quiero decir que sea energía cinética cero, porque sí se mueven, o sea, vibran, rotan, oscilan, hacen ese tipo de cosas. Entonces sí, hay movimiento, pero ya no es movimiento de traslación, solamente vibración y rotación, ¿sí? Esta intentó ser el hielo, ¿sí? El hielo, ¿sí? Y estos huecos lo que provocan es que la densidad del hielo sea menor que la densidad del agua líquida y flotan los hielos, ¿sí? Bueno, ahí está. Y bueno, también nos explicará solubilidad, porque la regla de oro de la solubilidad es que similar disuelve a similar. ¿Pero similar en qué? Similar en polaridad. Es decir, no quiere decir que las sustancias verdes disuelven a las verdes, o las rojas a las rojas, o así. No, las polares, polar y polar se disuelven. No polar y no polar se disuelven también. Iónica y polar, algunas se disuelven, porque iónico es como el extremo, el colmo de la polaridad, ¿no? Serían ya cargas que no son fraccionarias, sino cargas ya enteras, ¿sí? Y obviamente esos son los casos donde no hay solubilidad. Las sales no se disuelven en la gasolina, ¿sí? La sal no se disuelve en la gasolina, y tampoco el agua se disuelve en el aceite, ¿sí? Como agua y aceite. Y entonces, ¿cómo saber si algo es polar? Muy fácil. Si tienes una fórmula, solamente tienes que fijar si hay un OH, un grupo OH, un grupo NH de las aminas, o un grupo carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, ¿sí? Y entonces, si esto hay, tu sustancia es candidata a ser polar. Pero no basta con que estén estas cosas, porque, por ejemplo, se necesita que no se cancelen los dipolos. En el dióxido de carbono, los dos enlaces son polares, pero como ven exactamente en sentido contrario, se cancelan, ¿sí? Y entonces el momento dipolo es exactamente igual a cero. Y en cambio aquí en el agua, que es angular, que tiene otra geometría, aquí no se cancelan, más bien se suman.
y la suma te da un momento dipolo que pues, hace que el agua sea una de las sustancias más polares conocidas. De hecho, es así el ejemplo típico de polaridad. Y bueno, otra cosa que hay que considerar es cómo es la molécula. Por ejemplo, estas dos que tengo aquí, que son alcoholes, porque terminan en OH, tienen un OH, tienen una parte que es no polar, tiene una cabecita. En el caso del etanol, de 2 carbonos, este sí se disuelve en agua, porque la parte no polar es muy chiquitita. Pero en el caso del heptanol, con H y P, heptanol de 7, que tiene 7 carbonos, esta ya no se disuelve en agua. A partir de esta, ya no, los alcoholes ya no sirven. ¿Por qué? Porque la parte no polar predomina sobre la parte polar. Es muy, pero muy grandota. ¿Sí? Entonces, también podemos explicar un poquito de reactividad. Si yo agrego algo que es negativo, como puede ser una base, a una sustancia como esta, que es una cetona, entonces, ¿dónde va a atacar el OH menos? Pues donde hay algo positivo. ¿Dónde hay algo positivo? Aquí, ¿no? En este grupo carbonilo, porque acá hay un poquito de carga reaccionaria positiva, y es aquí donde va a atacar. ¿Qué pasa si ahora lo que yo agrego es una partícula que es positiva, la que sale de los ácidos, ¿no? El H+, el ion hidronio? Bueno, aquí lo que va a pasar es que esta va a atacar aquí. No va a atacar a este carbono, ni a este, ni a estos hidrógenos. Va a atacar al oxígeno porque el oxígeno es parcialmente negativo. ¿Ok? Bueno, un poquito de química, simplemente a partir de la electroactividad. Y ahora sí, para que tengamos un poquito de tiempo para preguntas, déjenme platicarles cómo fuimos descubriendo los elementos y cómo los fuimos también obteniendo. ¿Sí? Entonces, oro, plata, cobre, todos están aquí. En realidad, no sabemos quién los descubrió. Nadie anotó, nadie registró, nadie le puso su firma. Entonces simplemente decimos que los que conocen desde siempre, desde la antigüedad. Todos estos, los usaba la gente, los usaba en aquella época. En la Edad Media, miren, muy poquitos, estos 5 se descubrieron en esa Edad Media, que es bastante larga, y sin embargo solamente estos. Y luego después, en el siglo XVIII, tenemos todos estos que están aquí. Todos, en la década de 1730, de 1750, etcétera, etcétera. Aquí como que hay un repunte. Y luego viene el siglo XIX. Vean lo que hay aquí. ¿Cuántos elementos se descubrieron entre 1800 y 1810? Esto es el efecto Lavoisier. Una vez que se tuvo esta idea de que había compuestos, de que había elementos, y una vez que también se tenía la idea de que había que pensar de que la masa de las sustancias era algo importante, pues hubo muchos experimentos en química, se catapultó la ciencia química y bueno, uno de los resultados fue este. ¿Sí? Todo esto acá, noten aquí el helio, ¿sí? Que está 2 veces, porque aquí se descubrió en el Sol, o mejor dicho, desde la Tierra, pero con un telescopio apuntando al Sol, se descubrió que en el Sol había helio. ¿Sí? Y ya se descubrió que aquí también en la Tierra había helio en 1890. ¿Sí? Y luego el maravilloso siglo XX y lo que vamos de nuestro siglo XXI, en el cual todos estos, ¿sí? La enorme mayoría no fueron descubiertos, sino que fueron hechos. ¿Sí? No químicamente. Esta chamba no es de nosotros los químicos, sino que es de mis colegas, los físicos nucleares, porque ellos lo que hacían eran reacciones nucleares. Tomaban núcleos y los bombardeaban unos contra otros, los hacían chocar unos contra otros, tratando de hacer cada vez núcleos más grandes. ¿Sí? Y es lo que lograron. Ya estos de por acá, claro, entre más grandes son los núcleos, tienen más protones, ¿no? Más cargas positivas, y entre más cargas positivas, pues más repulsión eléctrica, hasta que llega un momento en que no se aguantan y se rompen. Entonces, de hecho, después del uranio, todos son inestables, no existen en la naturaleza, son hechos por el hombre, porque quizás existieron, pero duran segundos, centésimas de segundos, milésimas de segundos. ¿Dónde sí puede ser que se lleguen a formar? En las explosiones de las estrellas novas y de las estrellas supernovas. Ahí se forman estas cosas. Y entonces ahora sí ya, para terminar, ¿por qué la tabla periódica? Fue importante, bueno, dio unidad, lógica y coherencia a una ciencia nueva que estaba emergiendo, que era la química, proyectó y aceleró la química de la época, pero no me refiero nada más a la ciencia, sino a la industria también. Proyectó la investigación en química, pero también proyectó la industria química. Bueno, yo aquí estoy en un cuarto en mi casa, en una habitación, ¿sí? Todo lo que me rodea, todo lo que está aquí, excepto yo, y el aire, que sí es natural,
todo lo demás es artificial. Bueno, no, es artificial y es hecho por la industria química. No digo que la mesa donde tengo la computadora, sea hecha por la industria química, pero el material de que está hecha la mesa sí. El material de que está hecha mi computadora también. El material de que está hecho el foco también, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente en una vida urbana, casi todo lo que está a nuestro alrededor, los materiales que están alrededor nuestro, son fundamentalmente hechos en la industria química. Y luego, bueno, ya dijimos que es una escala de reactividad, ¿no? Porque mi electronegatividad me permite saber si algo va a ser muy reactivo o poco reactivo. Y por supuesto que es el acordeón de los químicos, porque ¿qué hacemos? Lo pegamos en el cubículo o lo pegamos en nuestro laboratorio de donde trabajemos, y cuando queremos pensar qué puede pasar en una reacción química, volteamos a ver en qué lugar de la tabla se encuentra ese elemento, y dependiendo de eso podemos inferir o podemos suponer qué podría pasar si lo vamos a reaccionar con cuál otra cosa. Entonces es muy, muy importante. Y además, pues ya para terminar, es un bonito ejemplo de quehacer científico, porque ustedes se fijan, no nomás fue Mendeleev, ¿sí? Eso viene desde la prehistoria, viene desde los primeros Homo sapiens que surgieron en este planeta. Y por último, por construir, por fabricar, por elaborar una herramienta pedagógica. ¿Cómo les explico yo a mis alumnos cómo reaccionan los elementos? Con una tablita, con esta tablita. Y de esa tablita salió algo mucho mayor, que fue ordenar y organizar la química. Muchas gracias. Eso es todo. Muy bien. Adelante, Carlos. Muchas gracias a todos y a todos los demás que nos estuvieron siguiendo. Muchísimas gracias por su atención. María José pregunta, ¿cómo se llama la revista donde se publican las nuevas sustancias, esas que nos dio en la gráfica? Es una revista, es el Chemical Abstracts, en inglés, ¿no? Algo así como resúmenes químicos. Es una revista que lo que hace es, cada nueva publicación que sale en química, ellos capturan el resumen, el abstract, y lo publican. Pero entonces ellos pueden darse cuenta por el resumen cuando hay una nueva sustancia y cuando no. Y entonces lo que hacen es que a cada sustancia le dan un código y le ponen una rayita, ¿no? Y así van con las rayitas. Claro, como ahora es electrónico, lo que se hace es que simplemente se va registrando electrónicamente. Y es ahí, en el Chemical Abstracts. Yo podría después poner en el Facebook el vínculo. ¿Sí? No es un contador, es simplemente es un párrafo que dice, hay tantas sustancias. Y las van modificando. Cada vez un millón más la modifican. Entonces ahorita hay 172 millones de sustancias registradas en el Chemical Abstracts. Bien, el doctor Alfonso Islas también pregunta, entonces la materia sí se crea, ¿verdad, doctor? No, la materia es la misma, ha estado siempre, desde todos los tiempos, ¿no? No sabemos muy bien qué pasó antes del Big Bang, pero la cantidad de materia es la misma. Lo que sí no se conservan son las sustancias. O sea, la materia sí se conserva, pero las sustancias no se conservan. Cuando hay una reacción química, hay sustancias que desaparecen y hay sustancias que aparecen. Entonces, la química lo que se dedica es a estudiar aquellos procesos donde se obtienen unas sustancias a partir de otras. Y entonces ahí sí. Mónica Ureña agradece mucho también, lo felicita, bravo por usted, doctor. Gracias. Y comenta también, la materia se mezcla para formar sustancias. Es el comentario de Mónica Ureña. Claro, sí, realmente las sustancias se mezclan y forman materiales un poquito más complicados, ¿no? Son varias sustancias mezcladas, pero una sustancia es una sola cosa, es un solo constituyente. Uh-huh. Nuevamente un comentario del doctor Alfonso Islas. A nivel atómico se crean nuevos elementos, refiere. Ya, claro, sí. Por supuesto, los nuevos elementos que hemos hecho nosotros, sí, claro. Carla González, ¿la creación de elementos químicos cuentan como transmutación de materia? Claro, por supuesto. Sí. La transmutación era eso, ¿no? Empezar con un elemento y terminar con otro, y eso es lo que se hace. Pero no lo podemos hacer nosotros químicamente, solamente se puede hacer vía procesos nucleares que requieren más energía, porque lo que tienes que hacer es hacer chocar dos cosas que son positivas, son núcleos positivos que se repelen.
Entonces tienes que mandarlos con una velocidad, una fuerza suficientemente grande para que venzan la repulsión y chocan. Y una vez que chocan, se reacomodan porque las fuerzas nucleares los atraen y entonces ya quedan cuajados ahí en un nuevo núcleo. Entonces, sí, así es. Sobre los elementos, déjeme decir una cosa. En Radio UNAM estoy todos los miércoles de 9:45 a las 10. Tengo una cápsula para hablar de un elemento químico. Estoy todo el 2019 y también todo el 2020 he estado hablando de un nuevo elemento cada vez. Ya hablé del cesio, pero pues nos faltan muchos por hablar. Y ni siquiera asomarse a escuchar a Radio UNAM. Ahí estamos. Muy bien, una pregunta más de Mari José. ¿Hay alguna tabla periódica que tenga muestras de elementos donde se puedan ver en algún museo en México? Sí, si lo quieres ver, y todos los demás que lo estén escuchando, si lo quieren ver, pues está bien fácil. Hay que ir a Universum, al Museo Universum. Tenemos una sala de química ahí en el Museo Universum, que es muy bonita, es muy completa, la verdad se la pasa uno muy bien allí. Y en uno de los lugares está una tabla en 3 dimensiones, ¿sí? Una tabla donde hay cubitos, no son cuadros, son cubitos, y en cada cubito hay una muestra de un elemento. Está muy bien. Entonces, justo lo que tú quieres, ahí está. Muy bien, doctor. Hay público que le tiene mucho cariño, pues aquí en Guadalajara también su charla fue muy bien recibida. Creo que este ha sido un rato muy ameno, pues muy agradable contar con usted y que nos comparta sus conocimientos, y esperamos estar de nueva cuenta con usted para que le comparta a nuestro público y a todo el público pues que lo sigue a usted en una charla más sobre este apasionante mundo de los elementos. Pues Claro. Sin más, doctor, no sé si usted quiere agregar algo más a esta charla. Pues no, nada más, muchas gracias a ustedes por invitarme. Esto que hacen ustedes es realmente importante porque el investigador hace un trabajo, ¿sí? Pero su trabajo es tratar de encontrar las explicaciones de los fenómenos que existen en la naturaleza. Pero lo que ustedes hacen es divulgar. Y no importa qué tanto se hiciera en la parte de investigación si no hay una buena divulgación. Y el investigador, hay muchos investigadores que también hacemos divulgación, pero no es parte del trabajo del investigador. Entonces, sí es bueno que haya este gusto y estas ganas, ¿no? Y además que lo hacen bastante bien, de divulgar, ¿sí? Porque entonces así, mucha gente, no todos podemos saber de todo, ¿sí? Por ejemplo, de economía, pues igual no es lo mío, pero si alguien me hace una bonita plática de economía, algo aprendo. Y entonces, y lo mismo pasa con la química. Tenemos que pensar en que la cultura general no solo es historia, literatura y sociología, sino que también la ciencia es parte de la cultura general, ¿sí? Y también los deportes son parte de la cultura general y también la farándula es parte, pero la ciencia no puede estar fuera. Y ustedes, gracias a ustedes, esto ayuda, ¿no? Entonces, muchas gracias, es muy buena labor la que hacen. Al contrario, nosotros de plácemes que esté personalidades como usted con nosotros, y muchísimas gracias por la disposición de su tiempo tan generoso, por su comprensión en esta experiencia que al final la ciencia también sale adelante, ¿no? La divulgación también, y pues un honor tenerlo aquí con nosotros. Y pues sin más, despedimos la charla. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a Carlos Román también, que nos estuvo apoyando. Y a todos los compañeros de Lunaria también les mandamos saludos a todos los que nos acompañaron en la charla. Pues buena tarde para todos. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.